A ver, pensemos en esto. Los servidores web son la columna vertebral de nuestro mundo digital. Absolutamente todo, desde las redes sociales, donde pasamos el tiempo, hasta la app del banco. Todo depende de ellos. Pero, ¿qué tan seguros son realmente? Bueno, hoy vamos a desmenuzar, paso a paso, cómo podemos fortalecer estas verdaderas fortalezas digitales. Es que, por su propia naturaleza, un servidor web tiene que estar abierto a todo Internet, y eso lo convierte, claro, en un objetivo principal. Entonces la pregunta es crucial. ¿Estamos gestionando un activo que impulsa nuestro negocio o un riesgo que podría hundirlo? El impacto de una brecha de seguridad puede ser de verdad catastrófico. Para que quede súper claro, imagínense un servidor web como un restaurante digital muy eficiente. Cada vez que alguien escribe una dirección web, en realidad está haciendo un pedido. El servidor, que es como la cocina, recibe esa orden, prepara el plato, o sea, la página web, y se lo sirve al comensal. Es un ciclo constante que puede pasar miles de veces por segundo. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a ver por qué nuestro restaurante digital puede tener fallas de seguridad. Después, vamos a abrir el manual del atacante para entender sus métodos. Luego, nos ponemos a construir la fortaleza, asegurando los servidores más populares, manteniendo una vigilancia activa y, al final, juntamos todo en una estrategia de defensa completa. Ok, empecemos. ¿Por qué estas defensas fallan con tanta frecuencia? La respuesta puede que sorprenda un poco, porque las causas más comunes no son ataques súper sofisticados como en las películas, sino errores bastante mundanos, diría yo. Una de las causas más dolorosamente simples son los permisos incorrectos en los archivos. Es literalmente como dejar la caja fuerte del restaurante abierta. Luego tenemos los archivos de respaldo o de ejemplo que se olvidan en el servidor, el equivalente a dejar los planos y las llaves de repuesto a la vista de todos. Pero la gran mayoría de las brechas, de verdad, vienen de errores humanos en la configuración y, por supuesto, de la negligencia al no aplicar parches de seguridad. O sea, dejar puertas conocidísimas completamente abiertas. Ojo, porque los atacantes no actúan al azar, para nada. Siguen un manual, un proceso muy metódico. Entender sus pasos es clave para poder anticiparnos. El proceso casi siempre empieza con una recopilación pasiva de información, como si estuvieran explorando el objetivo desde lejos. Después viene el análisis o footprinting, donde ya empiezan a sondear activamente para ver qué software y qué versiones están usando. A continuación, usan escáneres automáticos para buscar debilidades ya conocidas. Y finalmente llega la explotación, donde usan un código específico para aprovechar esas vulnerabilidades y adentro. Y esto es crucial. Rara vez un ataque depende de un solo truco. Los ataques modernos suelen estar encadenados. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, un atacante podría usar una mala configuración para entrar, luego explotar un error distinto para robar credenciales, y finalmente usar esas credenciales para instalar malware. Es como forzar una serie de cerraduras, una después de la otra, no solo una. Bien, ya conocemos al enemigo. Ahora pasemos a la defensa. ¿Cómo construimos una fortaleza digital? Pues todo comienza con un par de principios fundamentales que son la base, el cimiento de cualquier estrategia de seguridad sólida. El primer principio, y esto es una regla de oro, es la segmentación. Nunca, pero nunca se debe conectar un servidor web directamente a la red interna. La mejor práctica es usar una zona desmilitarizada, o DMZ. Pensemos en ella como una red intermedia, como un foso digital alrededor del castillo. Si atacan el servidor web, el ataque queda contenido en esa zona, protegiendo los sistemas internos que son críticos. El segundo pilar, y este es posiblemente el más importante, es la aplicación de parches. Hay que convertirse, como dice aquí, en un patchaholic, alguien obsesionado con las actualizaciones. Un proceso riguroso para aplicar parches al sistema operativo, al software del servidor y a todas las aplicaciones es, sin duda, la defensa más efectiva contra la gran mayoría de ataques, que casi siempre explotan debilidades ya conocidas. Ahora vamos a lo práctico. Veamos cómo se aplican estos principios a los 3 servidores web más comunes: Apache, IIS y Nginx. Y es clave recordar algo. No existe un servidor que sea más seguro por defecto. Todo, absolutamente todo, depende de cómo se configure. A ver, con Apache su fortaleza es que es súper flexible por sus módulos. Pero ahí está el truco. La clave es desactivar todos los que no se usan. Cada módulo activo es una posible puerta de entrada, así que una configuración minimalista reduce la superficie de ataque. Luego tenemos IIS. Su integración con Windows es su fortaleza y su debilidad. La seguridad depende totalmente de asegurar los permisos de archivos en el sistema operativo.
Es vital que la cuenta con la que corre el servidor solo tenga permisos de lectura donde debe y de escritura en casi ningún lado. Y finalmente, Nginx es rapidísimo, pero una mala configuración en su directiva alias puede permitir que un atacante acceda a archivos fuera del directorio web, o peor, un SSRF, que es cuando un atacante engaña al servidor para que éste haga peticiones a recursos internos de la red, como bases de datos, que jamás deberían ser accesibles desde fuera. En los tres casos, la configuración precisa lo es todo. Pero bueno, las defensas pasivas no son suficientes. Los atacantes siempre van a intentar ocultar sus huellas, por lo que necesitamos una vigilancia activa. Se trata de tener sistemas que nos alerten justo en el momento en que algo sospechoso esté pasando. Una técnica clave para esto es el monitoreo de integridad de archivos o FIM. ¿Cómo funciona? Pues es bastante sencillo. Primero, se crea una especie de huella digital o hash de todos los archivos importantes del sistema. Luego, el sistema verifica periódicamente si alguna de esas huellas ha cambiado. Si un hash no coincide, significa que el archivo fue modificado y ¡pum!, se genera una alerta inmediata. Es como un sistema de alarma para nuestros archivos. Y lo mejor de todo es que hay herramientas gratuitas buenísimas para esto. En Windows, por ejemplo, está Directory Monitor, que automatiza el proceso. Para Linux, herramientas de código abierto como Tripwire o IDE son prácticamente el estándar de la industria. Incluso, se pueden crear scripts propios para un monitoreo mucho más específico. Muy bien, llegó el momento de unir todas las piezas. La estrategia final se conoce como defensa en profundidad y no es más que crear múltiples capas de seguridad una sobre otra. Aquí están los puntos cruciales. Para entender cómo funcionan juntos, imaginen un ataque de inyección de código. El primer filtro, que sería un Web Application Firewall o WAF, podría bloquearlo de entrada. Si por alguna razón el ataque pasa, el principio de mínimo privilegio asegura que el servidor web no tenga permisos para acceder a la base de datos y ejecutar comandos dañinos. Y si aún así algo se logra modificar, el monitoreo de integridad de archivos lo detectaría de inmediato, alertando al equipo. ¿Ven? Cada capa refuerza a las demás, transformando lo que pudo ser un desastre en un incidente contenido. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. El panorama de las amenazas cambia constantemente. Ahora estamos viendo cómo la inteligencia artificial ayuda a automatizar los ataques, haciéndolos muchísimo más eficientes. Teniendo esto en cuenta, la pregunta es, ¿cómo deben evolucionar nuestras estrategias de defensa para no solo reaccionar, sino para mantenernos siempre un paso por delante en esta carrera armamentista digital?